Christoph, Eduardo, Nini, Cristina, Gustavo, Eddie, Levin, Fabricio. Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio de Medio Extremo Podcast, especial Filtraciones, desde la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de la furia, desde nuestro segundo hogar. Estamos hablando de Radio Arroba, nuestra segunda casa donde nos cobijan y nos permiten brindarles toda la información relacionada, por supuesto, a las filtraciones. Guillermo Colini es mi nombre y me encuentro aquí, del otro lado del mostrador, haciéndole la segunda al señor Santiago O'Donnell. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás, Guillermo? La verdad que muy bien, otra vez una semana llena de novedades y, bueno, sobre todo para hablar de lo que está pasando en el mundo. Tenemos otra vez, vamos a tener un contacto con un gran periodista. No vamos a adelantar el nombre como siempre pasa en estos casos por si llega a fallar. Lo dejamos en suspenso por ahora. Pero antes, si te parece bien, hay varias novedades que me gustaría repasar. Viste, pasaron bastantes cosas en los distintos frentes que habitualmente tocamos, ¿no? Por un lado, ¿te acordás que hablábamos cómo es el año de las filtraciones latinoamericanas y cómo las megafiltraciones están llegando a nuestro continente? Y precisamente hablamos de dos muy puntuales. Una, ¿te acordás? WikiLeaks, de Ricky Martin y Puerto Rico, y cómo cayó el gobernador Barceló. Con Ricky Martin entrando luego como un guerrillero, como los guerrilleros de Sierra Maestra a La Habana, arriba de un micro y agitando una bandera. Exactamente. Inolvidable, por cierto. Y teníamos la otra, Moro Leaks, ¿te acordás? Que del juez Moro hablando con los fiscales y bajándole línea de manera completamente ilegal con respecto a las, las urgencias políticas que llevaban al encarcelamiento de Lula, ¿no? Y yo no sé si te acordás, ¿qué tenían en común estas dos filtraciones? Si fuera un juego de preguntas y respuestas ya habría perdido, Santiago. ¿Te acordás que las dos eran de Telegram? ¿Te acordás el famoso Telegram, este sistema de chateo encriptado sí. Empezaron a usar los políticos para evitar que sus conversaciones en WhatsApp sean grabadas? Y que lo que pronto aprendimos, sobre todo en el caso de WikiLeaks, vos sabés que estuve con sus autores hace 3 semanas en México, y lo que comentaban era justamente que solo hace falta un infiel dentro del grupo para que se sepa todo, ¿no? Que como que no hay sistema que invulnerable cuando hay alguien dentro del grupo que quiere hablar, ¿no? Entonces, ahora te voy a decir una y te voy a matar, que es una nueva filtración de Telegram sobre un presidente latinoamericano. Aprovecho para saludar a alguien que sí conoce y muy bien este tema, que es nuestro columnista y productor estrella, Pablo Mercado. Pablo, gusto de estar acá con vos. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo les va? Gracias. Buenas tardes. Perdón la demora, unas diligencias de último momento. Pasan las mejores familias. Ni arrancamos todavía. Estamos hablando de un país, un presidente, una filtración y que ya lleva su nombre y leaks. ¿De dónde, de qué podemos hablar? A ver, ¿se te ocurre alguno? Sobre todo en estos tiempos convulsionados, se me ocurre Chile por un lado, pero es muy amplio el espectro de lo complicado que está el continente, ¿no? No, se trata nada menos que del presidente de Panamá. Se trata nada menos que de Juan Carlos Varela y de los Varela Leaks. ¿Y de qué tratan los Varela Leaks? Bueno, acá es interesante porque se habla, voy a citar textualmente un artículo de Telesur. A pesar de la separación de poderes en los chats que incluyen desde el 9 de abril hasta el 23 de octubre de 2018, se demuestra cómo el presidente y la procuradora articularon
temas relacionados con casos penales o tratamiento de inculpados, con énfasis en el expresidente Ricardo Martinelli, quien estaba en esos momentos en detención preventiva. Y quiero recordar que Martinelli también fue víctima de una filtración muy fuerte, que trabajó inclusive el consorcio de periodistas de investigación y que terminó con su detención, como acá cuenta el artículo, que habla precisamente de los chats entre el presidente y el procurador general, ¿no? El procurador, que es el jefe de los fiscales, no debería tener charlas sobre el devenir de casos judiciales con los periodistas, pero acá dice justamente que Porcel, que es el Procurador General de Panamá, aconsejó a Varela sobre estrategias políticas, incluidas tácticas de comunicación a través de los medios de prensa. Sugirió enfoques para discursos y notas oficiales, además de temas varios como asuntos de seguridad, con mención negativa de altos funcionarios de los cuerpos armados y el Ministerio de Seguridad. Ante tan cercanas relaciones, el diario La Estrella de Panamá concluyó: esta unión explicaría por qué el Ministerio Público mantuvo reservado el capítulo de la investigación de Odebrecht que relacionaba a Varela y miembros prominentes de su partido con las supuestas coimas. Cualquier tipo de relación con la Argentina, donde también se cuestionó a los dos últimos procuradores, tanto a Gil Carbó como ¿quién fue que lo sucedió acá? Casal. Eduardo Casal, es pura casualidad. O sea, que en México que Panamá y Argentina sean prácticamente los dos países latinoamericanos que aún no se ha descubierto la trama de Odebrecht, y bueno, que haya estas relaciones como muestran estos Varela Leaks entre el presidente y la justicia, me parece que no es para nada casual, Pablo. Pensaba que hace 171 años un tal Carlos Marx con su amigo, ambos treintañeros, Federico Engels, escribían: un fantasma recorre la vieja Europa, o algo parecido. Y ahora uno podría pensar que un fantasma recorre el mundo entero, que es el fantasma de las filtraciones, en definitiva. Haciendo una analogía, si querés, un poco capciosa y una comparación un poco forzada, hay una ola que no se detiene más con esto. Y uno se pregunta hasta qué punto hay sistemas seguros, o si en todo caso lo que habrá que revisar es la estructura y no tanto el mecanismo por el que se conoce. Ya sabemos que Telegram dejó de serlo. Claro, porque no va quedando, Santiago, Guillermo, ningún sistema absolutamente seguro, además de las filtraciones humanas, digamos. Bueno, acá hablan justamente, entre otras cosas, no solo el tema de que parece que Varela también comentó en ese chat algunas cosas bastante cercanas a lo que sería apoyo a la caída del gobierno de Maduro en Venezuela, digamos, muy cerca de injerencias indebidas en otros países, pero también menciona sobre todo el tema de el programa Pegasus, que es un programa israelí para hackear teléfonos y para hackear computadoras, que el antecesor de Varela, Martinelli, justamente había adquirido, y cómo nunca más se supo qué pasó con ese Pegasus, y que por ahí la anulación de ese contrato podría estar relacionado con lo que aparece de Varela, que dice que no perdió su teléfono, que en fin, que no termina de confirmar o de mentir esto. No sé, habría que seguir de cerca. Evidentemente no ha tenido el mismo efecto que tuvo los WikiLeaks, donde cayó Puerto Rico, claro. Donde cayó directamente el gobernador Barceló, pero no deja de ser, digamos, o sea, que venimos de menos de un mes de lo de Puerto Rico, menos de 3 meses de lo de... O sea, creo que realmente marca una tendencia importante. Sí, Guillermo. Me quedé pensando, es muy popular la tecnología israelí a la hora del espionaje, ¿no? Porque acá sabemos que Patricia Bullrich, por medio del señor Montoto, con ese apellido tan particular, también se ha encargado de traer a la Argentina ese tipo de tecnología, que tampoco sabemos si es tan buena como dicen.
Sí, es verdad, habría que ver qué es lo que pasa. Hay un par de casos más de, de, de filtraciones. La vamos a mandar al aire ahora, pero antes quería hacer una pequeña, bueno, parece que no tenemos suerte hoy. Pasamos entonces directamente a la siguiente filtración. Hay una filtración de Facebook que me pasaste vos hace poco, Pablo. ¿Te acordás de qué se trataba el tema o querés que lo busquemos acá en el...? No lo tengo acá a mano. Ok. Bueno, mientras tanto está el tercer caso que también me parece importante y que ese ya es, nos lleva a la transición con nuestro invitado de hoy, que tiene que ver con filtraciones financieras. En este último caso involucra un banco de la isla de Man, que es, como todos sabemos, parte del Commonwealth británico, una de esas pequeñas islitas que guarda en el Mar del Norte y que son usadas para, como se dice, para lavar dinero de la corona británica. Fue hace poco uno de los estudios de abogados más importantes, fue lo que se llamó del Caribe Leaks, ¿no? Fue justamente sobre esas cosas. Ahora parece que el hacker más importante o más conocido, un tal Phineas Fisher, confirma que hackeó el Banco Nacional Caimán de las islas de la isla de Man, y el propio banco emitió un informe confirmando que había sido hackeado, aunque no, por supuesto, no nombra al hacker ni dice quién es, pero me parece interesante cómo estos filtraciones de cuentas en paraísos fiscales se hacen cada vez más conocidos. Sí, en este caso es un consorcio de bancos vinculados a este tipo de operaciones con sede en 3 lugares, por lo menos en 3 lugares salieron las filtraciones: en Dubái, en la isla de Man que estás mencionando y en las propias Islas Caimán. Se habla de 3.800 cuentas de compañías no declaradas como parte de este hackeo y de la posterior difusión, digamos, porque una vez que se produce la ruptura de la confidencialidad o del secreto, en este caso a partir de un hackeo, el paso interesante, que es lo que Santiago siempre explica, es cómo esta información se convierte en información pública, y a partir de ese momento esto adquiere otro tipo de característica para el público en general, digamos. Una historia es lo que ocurra con el hackeo. Ahora, una vez que esto se publica, ya pasa a ser información de dominio público. Bueno, acá, digamos, en este caso, él o los hackers, porque no sabemos si es una sola persona o un grupo, claro, bajo el nombre de Phineas Fisher, publica los documentos y los emails del banco en un sitio web que se llama Distributed Denial of Secrets, que vendría a ser algo así como ¿cómo se dice? Desmentida de secretos distribuidos, cuyo el sitio es justamente manejado por un activista en estos temas que se llama Emma Best. La élite global financiera son los opresores, no las víctimas. Hackear a la élite y devolverle, aunque sea una pequeña fracción de la riqueza que se han robado, no los hace a ellos víctimas, dice Phineas Fisher en el sitio Motherboard. Es un cibercrimen, también es activismo, está motivado por el deseo de cambio social. Yo no estoy ni beneficiando ni cobrando dinero por hacerlo. Y bueno, para los que no lo conocen, el hackeo más conocido de Phineas Fisher, y mira cómo se relacionan todos los temas, ¿no? Ahí
un equipo parecido a Pegasus, pero italiano, que se llama Hacking Team, que también vende herramientas de hackeo a distintos gobiernos y contratistas en el mundo, y justamente el hackeo más famoso de Phineas Fisher fue al Hacking Team, y los documentos aparecieron en Wikileaks, entre otros lados. Y acá también, bueno, hay que decirlo, Phineas Fisher además ofreció una recompensa de $100.000 para cualquiera que hackee bancos y compañías petroleras. Claro, ahora fíjense, lo interesante de este tema es que lo que no pudieron en los últimos, vamos a hacer una cifra también X, en los últimos 20 años, por decir de alguna manera, los estados, inclusive los estados más poderosos del mundo, de los países centrales, lo están pudiendo dos clases o dos tipos de personas, o dos grupos de personas. Por un lado, los arrepentidos, que con nombre y apellido, los empleados infieles o quienes se hartan de un sistema. Tenemos un caso en la Argentina, Hernán Arbizu, o los hackers. Entonces, lo que no han podido los estados, con los mecanismos de cooperación internacional, con los GAFI, con todo ese tipo de situaciones que han intentado regular lo que evidentemente es una economía paralela a gran escala, que escapa al control de los fiscos nacionales y genera inclusive problemas fiscales en los estados centrales, lo han podido o grupos de hackers o arrepentidos que se juegan, uno diría, la vida, inclusive poniendo a consideración de la opinión pública mundial este tipo de operaciones. No, y también es fascinante cómo llegan estos temas, porque ahí hablábamos de esta activista que publica lo de Phineas Fisher, pero también es interesante, y por ahí hasta lo podremos hablar con nuestro invitado, que inclusive funcionarios muy importantes, Christine Lagarde, que fue hasta hace poco la directora del Fondo Monetario Internacional, la que nos dio el gran préstamo, la que según Macri, la mujer a la cual nos teníamos que enamorar, siendo ministra de Finanzas de Francia, tuvo muchísimo que ver en cómo se difundieron las listas de los beneficiarios del HSBC, incluyendo una lista importante de argentinos, creo que eran los que más tenían dinero en las cuentas offshore del HSBC. Las 4.040 cuentas de argentinos. Esta información le llega a Christine Lagarde, porque justamente Henri Falciani, que es uno de estos filtradores arrepentidos, de los cuales vamos a hablar con Tomás, es un tipo que empieza a colaborar con el gobierno de Francia, consigue esta información, y la misma Christine Lagarde separa en carpetas y le manda a cada país la información sobre los evasores o los usuarios de estas cuentas offshore, ¿no? Con lo cual ella misma pasa a ser una especie de Julian Assange, una facilitadora de información a través de canales informales, como decís vos, tomando riesgos. Esto es totalmente una cosa ad hoc, donde ella le envía a cada ministerio información secreta y íntima de personas, ¿no? O sea, tomando, casi te diría, un rol activista en este tema, ¿no? Y estamos hablando de vuelta de una persona que nadie puede decir que es una rebelde, una marginal del sistema financiero, claro. Exactamente. Entonces, digamos, es interesante cómo se cruzan estos intereses, estos poderes, y de vuelta te vive quedando la duda, ¿no? Estamos todos trabajando para Estados Unidos, para que los paraísos fiscales de Estados Unidos no tengan competencia, o hay un verdadero esfuerzo por reducir estas verdaderas guaridas fiscales, y ese esfuerzo comenzó en el Caribe y siguió por las islas del Commonwealth británico, por Europa, y eventualmente va a llegar a la capital del imperio. Si querés, dejamos abierta la pregunta, y vemos un poco acá. Estamos todavía esperando a ver si podemos ir a una pausa musical. Dale, que así sea. Vamos y venimos.
Muy bien, damas y caballeros, de regreso en este segundo bloque de Medio Extremo Podcast especial Filtraciones. No se olviden que pueden contactarse con nosotros vía Facebook o Twitter. En Facebook simplemente nos buscan como Medio Extremo o @Medio Extremo vía Twitter. Y también pueden, desde luego, leer todas las notas de Santiago O'Donnell y del equipo. Pablo, ¿teníamos algo así relacionado? Bueno, bien cortito ahí de estribo antes de entrar con nuestro gran invitado especial. Una línea. Facebook nos tiene acostumbrados a los escándalos a gran escala. Venimos de Cambridge Analytics y cómo Mark Zuckerberg, la cara visible más importante de esta compañía, ha ido a dar explicaciones ni más ni menos que al Congreso de los Estados Unidos hace un tiempo ya. Ahora se conoce, esto desde hace algunos días, que Facebook denuncia que al menos 1000 programadores en el mundo tienen acceso a bases de datos con datos confidenciales de usuarios. ¿Por qué? Porque estaban probando y desarrollando una aplicación para abrir cuentas simplemente con la detección del rostro de los usuarios. Bueno, eso generaba una serie de tráfico de datos que se suponía tenían que mantener un nivel de confidencialidad. Bueno, el propio Facebook es que está advirtiendo que hay al menos 1000 desarrolladores y programadores. A ver, un desarrollador, para decirlo rápido, es alguien que puede, sobre la plataforma de Facebook, implementar una determinada aplicación. Bueno, esos 1000 programadores de Facebook están teniendo acceso a una base de datos que se suponía confidencial. Bueno, filtradores de Facebook, filtradores de presidentes y filtradores financieros, como hablamos recién de la isla de Man, y hoy no solo el gran lujo de tenerlo en línea al gran Tomás Luquín, sino el enorme agradecimiento, porque sé que tenía un día complicadísimo, y igual se hizo un tiempito para hablar con nosotros. Guille, ¿lo querés presentar? Damas y caballeros, tenemos el honor de aquí de tener en comunicación al señor Tomás Luquín, periodista de Página 12 y coautor junto al señor, aquí presente Santiago O'Donnell, del libro Argent Papers. Muy buenas tardes. Tomás, gracias por estar de ese lado. ¿Cómo están? Hola, Santi. ¿Cómo anda, amigo? Bien, todo bien. Mil gracias. Gracias por la invitación. No, al revés. Escúchame, Tomás, para aprovecharte bien, primero, queremos que nos cuente qué es un filtrador o whistleblower, como se conoce en inglés, financiero, y cuál es su importancia. A ver, los filtradores financieros son aquellos que dieron lugar a las últimas y más resonantes filtraciones de temas vinculados al mundo offshore, los Panama Papers, los Paradise Papers, los Swiss Leaks, los Loose Leaks, los Bahamas Leaks, incluso los Football Leaks o el FIFA Gate, tienen vínculos con las operaciones financieras. Y lo que estamos viendo es que este tipo de whistleblowers aumenta y cada vez hay más datos que están saliendo a la luz a partir de esta gente que se arrepiente de alguna forma. Y la pregunta que es válida hacerse y que creo que nos hacemos cada vez que hay una de estas filtraciones es si a estos tipos, banqueros, contadores, abogados, les empieza a crecer una conciencia, ¿no? O si es que la persecución que imponen los reguladores, organismos reguladores, los juzgados y las autoridades fiscales mejora la presión sobre todo este mundo que está armado de secreto y opacidad, y entonces se empiezan a salir a la luz estas cuestiones, o si es que los sistemas de seguridad son cada vez más fáciles de hackear, no sé, o si es que de hecho, como anunció el G20 en 2009, se acabó la era del secreto bancario, o que los medios estamos ejerciendo una buena presión, o lo que fuera, o incluso si los marcos legales para los whistleblowers empiezan a dar resultados. Y yo lo que creo, Santi, es que si bien cada una de estas cuestiones puede ser verdadera para la narrativa que construye cada uno de estos personajes sobre su historia, y podemos recorrer algunas si querés después, lo que yo creo es que lo que hay que tener en cuenta para entender por qué abundan y empiezan a crecer cada vez más estos whistleblowers del sector financiero, tiene que ver con una cuestión sistémica. ¿Qué quiero decir? A nivel global entiendo que, y lo discutimos bastante nosotros, todas estas filtraciones masivas y las pequeñas también, lo que hacen es exponer cómo funcionan diferentes engranajes del mundo offshore. Digamos, los Panama Papers mostraron cómo funcionaba Mossack Fonseca, un intermediario que establecía y creaba empresas alrededor del mundo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños. El HSBC, la filtración del HSBC, lo que mostró es cómo se crean cuentas secretas bancarias
para gente millonaria y poderosa. Entonces, eso a nivel global es lo que muestran las filtraciones. Y a nivel local, lo que exponen son, digamos, todos estos mecanismos de evasión, lavado de dinero, fuga de capitales, que son realizadas por las élites locales fundamentalmente, pero también por las grandes empresas, políticos y celebridades. Y lo que creo, por eso te decía, y para entender por qué hay tantos filtradores, gente que empieza a dar este tipo de información, que a suministrar gente o grupos de gente, ¿no?, que empiezan a presentar esta información, es una interpretación que excede a esta visión global y local del impacto que tienen las filtraciones, y es una visión sistémica. Digamos, lo que dejan al descubierto estas filtraciones, y que es importante para, en mi perspectiva, entender quiénes son estos tipos, es la disputa de poder que hay al interior del mundo offshore, por la tajada del león, por la parte del león. Digamos, lo que está en juego es lo que nos permite entender, para mí, o darle relevancia para mí, a estos personajes. Y lo que está en juego no es otra cosa que un negocio que va entre los 21 y los 32 trillones de dólares de riqueza financiera que está administrada en estas jurisdicciones opacas alrededor del mundo. Entonces, ya sea que es un ingeniero en sistemas que trabaja en el sistema bancario suizo, o la encargada de las relaciones públicas de un banco en Europa, o un especialista en marketing, o un administrador de un fondo de pensiones, o un banco de inversión, o incluso un guardia de seguridad, el que revele estos datos, lo que está en juego es muchísima plata, entre 21, repito, y 32 trillones de dólares. Y eso es, para darse una idea, digamos, un 32 seguido de 12 ceros. O sea, algo así como 20 veces el PBI de la Unión Europea, 3 veces el PBI de China, y 1,5 veces el PBI de Estados Unidos, o 100 Googles, digamos. Entonces, digamos, lo que hacen los whistleblowers es exponer el funcionamiento de este sistema. Y ahí yo, a diferencia tuyo, que vos por lo general, y eso me viene muy bien a mí cuando pensamos juntos, es que tenés una mirada a veces más optimista de algunas cosas. Yo pienso que los whistleblowers, por lo menos en el sistema financiero hasta ahora, no lograron alterar el funcionamiento de este sistema que está en el centro de la forma en la cual hoy se hacen negocios. No es una cuestión aislada el mundo. Quédate offshore. tranquilo que ya me convenciste, ¿eh? ¿Te convencí? Bueno, es y así. aparte que nos dejaste con la boca abierta con la data que tirás y Con esos números, sobre todo. y no, lo tuyo es impresionante y tenés, justamente antes que vengas al aire, para que veas cómo me has hecho un converso, le comentaba a Pablo y acá a Guille que acá no sé si lo que estamos haciendo es limpiando el mundo de estas guaridas financieras y empezamos por el Caribe y seguimos por el Commonwealth y seguimos por Europa, o si estamos todos laburando para fortalecer las guaridas financieras del Imperio Americano, que serían los beneficiarios inclusive de esto que vos también marcás como muy parcial y casi anecdótico, ¿no? Y es que a mí me parece fundamental, porque, digamos, los whistleblowers lo que nos hacen es permitirnos conocer cómo funciona hoy el capitalismo, y no quiero meterme en títulos rimbombantes ni usar palabras grandilocuentes que escondan algo de lo que no quiero decir. Es así, digamos, hay que entender que no es algo, una cuestión cloacal que está restringida, que es marginal el mundo offshore. Claro. El mundo offshore es la forma en la cual hoy se organizan los negocios a escala planetaria. Y esa forma termina afectando significativamente las posibilidades de desarrollo de los países. Pero esas son las reglas de juego. El mundo offshore forma parte de las reglas de juego del libreto habilitado para que las empresas y los más ricos canalicen y administren sus operaciones. Pero eso es, digamos, entender eso para mí es fundamental para sacarse de encima esta idea que, como diría el presidente norteamericano, es fake news, digamos. Esta idea generalizada de que el mundo offshore es algo exótico, paradisíaco, estas islitas ahí en el Caribe que ayudan a los criminales del mundo, ya sean los
los warlords o los carteles de la droga, los terroristas, los dictadores, o los ricos o los ricos y famosos, a los corruptos y a los ricos y famosos para que laven guita. Claro. O sea, puede ser que eso sea algo, pero no es así. somos todos, es lo que usamos, lo que bebemos, lo que nos vestimos. Sí, tal cual. Ahora, eso genera un impacto muy grande. Fíjate que hasta ahora, aparte, tuve la delicadeza de evitar hablar de paraísos fiscales, claro. porque eso es, es muy poderoso la economía en general y las finanzas en particular para apropiarse del lenguaje. Claro. Cuando se habla de paraísos fiscales estamos hablando de un término que es confuso, engañoso e incompleto. O sea, primero que no es una buena traducción del inglés de heaven, porque claro. Heaven no es la palabra de paraíso, No. sino de refugio. Ahí ya habría una diferencia superficial pero importante. Y en segundo lugar, si eso es confuso, es engañoso, porque si eso es el paraíso, el resto somos el infierno del que vale la pena escaparse. Claro. Y el último, porque no es una cuestión, ya como muestran los filtradores, no hablamos de algo fiscal solamente. Hablamos fundamentalmente de las finanzas, del sistema financiero. Claro. Ahora, Tomás, ¿cómo estás? Pablo te saluda. Hola, Pablo. ¿No habrá también una tensión entre un sistema tradicional de organización de la economía, hoy llamado capitalismo, y nuevas formas que pugnan por cambiar el orden de las cosas? Y en esa tensión, en ese tránsito, nos vamos a tener que habituar a este tipo de pequeñas guerras que tienen escala global, pero que no dejan de ser escarceos, si querés, en términos de lo que es una guerra mucho más grande. Y quiero decir con esto, no se estará buscando porque también los paraísos fiscales, como se los denomina, vos hacés bien la corrección, no son una cuestión ajena al propio sistema, son los propios bancos muchas veces que tienen el lado B de su propia cara, digamos. Lo que nos falta, Pablo, es darnos cuenta que este no es el lado B, es el único lado que tienen. Ahí está. No es otro lado, no es que es algo oculto. Por ahí en algún momento cuando surgió, y por ahí parte de lo que ellos buscaron es mostrarlo como algo limitado, algo que está en algunos bancos. No, esta es la forma en la que operan todos los bancos. Y no es que algunos bancos sí, otros no. Todos los bancos operan de esta forma. Obviamente, vamos a decir, el banco cooperativo en Grameen Bank en Bangladesh opera así. No, bueno, entiendo lo que me estás diciendo. Sí, es una cuestión de escala también, ¿no? El sistema financiero claro. Internacional opera con este tipo de estructuras y se las ofrece a todo tipo de personajes. A las grandes empresas, pero a las pymes también, a las personas muy muy ricas, pero también a los que tienen algo de plata. Entonces, es un mecanismo muy extendido que la capacidad de innovación que existe en el sistema financiero permite adaptarlo a todas las necesidades, ya sea las de un multimillonario, las de una gran corporación multinacional o las de una pequeña pyme. Yo ahí lo que aprendí de Tomás es el término guaridas fiscales, que en realidad ya lo debería cambiar por guaridas financieras, pero bueno. Fiscal y financiera por ahí, ¿no? Sí, pero vamos aprendiendo de a poco. También me parece que el término home banking, viste, que parece que es todo tan lindo. Home banking, home no tiene nada, es evasión banking debería llamarse, ¿no? Y hay un montón de palabras muy lindas que se usa para tapar todo esto. Pero Tomás, te quiero aprovechar porque, como sabés, nuestro programa se dedica a las filtraciones y me gustaría ponerle cara a alguno de estos personajes. ¿Quiénes son los grandes whistleblowers financieros? Y por ahí nos podés contar algo de alguno de ellos. Hoy veníamos mencionando con Pablo el tema Arbizu, HSBC, que ese sería uno más nuestro local, ¿no? Sí, a ver, te propongo que repasemos 3 o 4, Dale. Pero hay muchísimos, la verdad. Seguro. Y hay muchísimos que no llegan a los grandes medios, pero que después uno se entera porque los organismos reguladores o el Senado de Estados Unidos sacó un informe que, que fueron fundamentales para multar a los bancos con X cantidad de plata. Pero te propongo 4, Dale. o 4 o 5, digamos. Rudolf Elmer, que era un miembro del Julius Baer, Elmer, ¿cómo era el primer nombre? Rudolf, para que la gente los memorice, sí. Rudolf Elmer, Sí. Bradley Birkenfeld, del UBS, todos de bancos suizos, Sí. Falciani, Sí. del HSBC, Sí.
Hernán Arbizu, del JP Morgan, este es el argentino, Antoine Deltour y Rafael Geret, que son los responsables de la filtración LuxLeaks. Dale, pero si querés arranquemos con Elmer, que aparte él no solo consiguió un fallo muy importante de la Corte Suprema Suiza declarando que no, como los suizos dicen que los bancos en las Islas Caimán y el resto del mundo no son sucursales sino organismos independientes, Suiza, la Corte dijo que el secreto bancario no rige para estas localidades offshore, pero antes también, no sé si recordás, también había tenido un fallo muy importante de la Corte Suprema de California, donde habían bajado el sitio Wikileaks, que justamente ponía la información, había puesto la información de Elmer, y la Corte Suprema ordenó restablecer el sitio Wikileaks porque dijo que la libertad de expresión estaba en juego. A ver, y a mí, antes de meterme con las historias, Santi, me parece importante reconocer esto. Yo soy pesimista y digo que no mueven el amperímetro los whistleblowers, que solamente nos permitieron conocer algo y que en realidad, como decía vos, por ahí hay una cuestión sistémica y estamos siendo funcionales a Estados Unidos, que es la guarida fiscal más grande del mundo. Pero lo cierto es que estos muchachos y la información que han filtrado fue importante para conseguir cambios legales, mayores demandas de transparencia, exponer a los usuarios del servicio financieros y a los facilitadores de estos servicios. Fundamentalmente esto que también vos decías recién, digamos, permitir cierto cambio en la narrativa, aunque todavía es un trabajo en progreso esto, y poner el tema en la agenda de los grandes medios, no solamente de espacios que operan y operamos en los márgenes con nuestra relevancia, con nuestra capacidad, pero digamos poner este tema financiero desde esta problemática en los principales medios del mundo ha sido muy importante y es una victoria de estos filtradores para mí, ¿no? Y de los canales elegidos para hacerlo. Perfecto, aceptada la aclaración. Contanos un poco de él. Rudolf Elmer, suizo, antiguo empleado de Julius Baer, trabajaba como gerente general de la sucursal de Caimán de este banco, y lo despidieron así en una situación medio dudosa a Rudolf Elmer en 2002, después de que hubo una filtración de información del banco. El banco se dio cuenta que se había filtrado de información, y a él le hicieron el test del polígrafo ¿cómo se llama? Detector de mentiras. Lo pusieron en un detector de mentiras, no lo pasó y lo rajaron. Y él empezó a reclamar su indemnización, y en el medio de ese proceso lo que parece que sucedió es que empezó a filtrar información sobre cuentas de clientes notorios y multinacionales que tenían en el banco, como decía Santi, a Wikileaks. Pero lo que sucedió que fue que en el medio de este proceso él debió enfrentar 48 interrogatorios así de la justicia suiza, porque lo querían encarcelar. Recordemos que el tipo era un empleado de un banco suizo que trabajaba en las Islas Caimán, y él era, digamos, nacido en Suiza. Y lo que le reclamaban o lo querían meterle en cana por violar el secreto bancario. Bueno, y de hecho 48 veces fue interrogado. Y lo condenaron. 6 meses en encierro solitario y 70 fallos de las cortes, hasta que, como vos me mencionabas, y este es un caso muy importante, en octubre del año pasado consiguió una victoria bastante importante contra el secreto bancario, contra las leyes del secreto bancario poderosísimas que tiene Suiza, sobre la extraterritorialidad de esa legislación. ¿A qué me refiero? Lo que su caso estableció es que las autoridades suizas y los bancos suizos no pueden reclamarle o imponerle las leyes del secreto a sus trabajadores que están operando en otros países. En otras palabras, que más allá de que tu contrato sea con un banco suizo, si estás fuera de Suiza, vos podés filtrar. Entonces fue una suerte de mensaje para todos los trabajadores de bancos suizos arrepentidos, que no les guste el olor a podrido, que se quieran vengar de su empleador, el motivo que sea, pueden filtrar sin
correr el riesgo de atravesar esta experiencia de 16 años con 6 meses en detención y que también persiguieron a su familia, que le pasó a Rudolf Fellner. Y que Tiene una lógica, ¿no? Perdón, un banco no es una embajada tampoco. Lo dejaron Quiero decir, por el territorio. Sí, lo Es un dejaron poquito más poderoso, digamos. Claro. Sí, pero ahí hay algo importante, si me dejás que agregue a lo que vos decís. Porque acá en el 2001, ¿te acordás que mucha gente descubrió de un día para el otro que Citibank argentino no era una rama del Citibank, sino que era un banco independiente y por lo tanto no dependía, y el banco francés no era parte del banco francés de España, sino que era un banco independiente que no debía ninguna responsabilidad, y lo mismo todos los bancos extranjeros que habían en la Argentina no pertenecían a la Casa Central, sino que eran entidades independientes y por lo tanto no tenía ninguna responsabilidad la Casa Central en lo que pasaba acá. Bueno, eso es lo mismo que hace el fallo de la Corte Suprema Suiza, que aparte muy pocas veces se pronuncia, por eso fue tan importante el fallo, pero dicen, ustedes están diciendo que Julius Baer Islas Caimán es un banco independiente de Julius Baer Suiza. Por lo tanto, el secreto bancario no incluye ese banco porque ese banco no es un banco suizo. Sí, pero y además la Corte de Suiza fue un poquito más allá. Lo que dijo es, no importa que el contrato de Rudolf Fellner esté firmado en Suiza. Claro. Si Rudolf Fellner se está desempeñando fuera de Suiza, las leyes del secreto bancario no se le aplican. Claro. Y eso es una cuestión incluso más poderosa que separar al banco, porque el problema de Elmer no era que estaba en otro banco, el problema es que era su contrato estaba en Suiza. Sí, entonces, pero era con Stearns Islas Caimán, no con Stearns Suiza, Bear Stearns Suiza. No, su contrato era con la entidad suiza, pero él se desempeñaba en Islas Caimán. Entonces, ese era el problema, por eso a él le querían aplicar el alcance de las penas vinculadas a la violación del secreto bancario. Está bien, pero lo que voy, a ver si estamos en lo mismo. Lo que yo leí era que era otro banco, o sea que no lo consideraban al Banco de las Islas Caimán parte del banco suizo. A las razones del alcance de la decisión, me parece que estamos hablando de lo mismo, tal vez por tratarse de un politólogo, un economista y 2 periodistas, podemos encontrar 60 millones de versiones sobre el tema, Santi, pero me parece que, como vos decís, estamos planteando lo mismo, la imposibilidad de que la justicia suiza le imponga sanciones a una persona que trabajaba en una entidad que no está alcanzada por esa jurisdicción, por esa legislación. Exactamente, ¿no? Totalmente, sí. Tomás, Guillermo te saluda. Bueno, recién cuando decías que Santiago era un poco más el optimista en este caso, al contar todo esto que estás mencionando, se entiende por qué, porque básicamente el que fue condenado fue la persona que filtró la maraña de engaños que se hace a nivel mundial con este juego paralelo de lo que es las finanzas. Sí, yo creo que ahí das en la tecla, Guillermo. Estos bancos, incluso si les imponen una multa de $1.000 millones, siguen funcionando y no ven puesta en riesgo su capacidad de canalizar estas operaciones. Es más, hasta parece ser que el riesgo que asumen por hacerlo lo lleva a avanzar de todas formas. No es que desconocen. En las filtraciones vemos, digamos, cuando analizamos con Santiago los Panama Papers, veíamos sistemáticamente que los tipos sabían que estaban haciendo algo que no era correcto, que iba por zonas grises y vacíos y lagunas legales. Pero los tipos decidieron avanzar igual porque la recompensa era mayor que el riesgo que corrían si eso se conocía. Si se conocía un caso, si se conocía sistemáticamente, ya es un problema. En el caso de los bancos, que tienen mucha más espalda, por lo general vemos, ahora les iba a contar muy brevemente el caso de Falciani, de la HSBC, si hay tiempo. Por favor. Digamos, fue denunciado en todo el mundo por esta filtración, voy del final hasta el principio. Digamos, en Francia le cobraron $350 millones de multa. En Bélgica, que es el último acuerdo, 300 millones. También pasaron acuerdos en Suiza, en España, en la India. A los bancos le cobraron la multa. Al HSBC le cobraron, ponele que más o menos $2.000 millones. Y vos pensás que el HSBC está al borde de la quiebra, que dejó de impulsar los torneos de polo acá en Argentina. Ni mucho menos. O sea, en lo más mínimo. Pero decime, hay un caso que quedó un poco mejor, que es el que cobró la recompensa del IRS, el único whistleblower que conocemos que le fue bien, ¿no? Un gran whistleblower, ese la vio venir, Bradley Birkenfeld,
Es más, había intentado ya hacer whistleblower, no le había salido hasta que le salió. Digamos, un banquero norteamericano que, podríamos pensar así, banquero norteamericano, criminal condenado, whistleblower y multimillonario. ¿Cuál es el banco? Es el UBS. Y es, como dice Santi, una de las pocas historias exitosas. Si bien pasó tiempo en la cárcel, en arresto domiciliario igual, el tipo lo que hizo fue mostrar cómo el UBS, un banco suizo, se dedicaba a generar y atraer clientes en territorio norteamericano, algo que está prohibido para ese banco. Y dice que renunció cuando se dio cuenta de eso y que lo denunció internamente, que como no fue internamente aceptada su denuncia de, che, estamos haciendo algo mal, el tipo fue al Departamento de Justicia de Estados Unidos, pidió por inmunidad, a cambio de hacer un acuerdo de dar información para que investiguen el banco, y cuenta él, ¿no? Su relato es, y finalmente el que terminó siendo en cana fui yo, 40 meses de arresto domiciliario, acusado de ocultar información. Mientras tanto, el Departamento de Justicia yanqui no es que no usó esta información, la usó y en el mismo año acordó con el UBS dejar de investigarlo si le daba la información sobre 5.000 clientes yanquis y además le pagaba una multa de 780 millones. Entonces, ¿qué tenemos? Un whistleblower que terminó en cana, una autoridad de aplicación, en este caso el Departamento de Justicia yanqui, que llegó a un arreglo para conseguir más datos, para que su AFIP consiguiera, su administración tributaria, consiguiera información sobre gente que estaba evadiendo impuestos, y además el UBS le pagó 780 millones de dólares. Cuando logra salir de la cárcel, Bradley Birkenfeld, lo que termina viendo es que en su cuenta aparecen 104 millones de dólares porque aplicó a un sistema de el IRS, del sistema de ingresos de la FIP norteamericana, que recompensa a aquellos que le ayudan a recuperar plata evadida por norteamericanos alrededor del mundo. Esa ley de 2006 lo que le permite a los whistleblowers es recibir entre 15 y el 30% de la guita que se recupera, y Bradley Birkenfeld estuvo en cana 40 meses, en cana en su casa, y cuando salió, o cuando terminó ese arresto, gracias a otros abogados que consiguió, lo que logró es tener 104 millones de dólares en su cuenta. Se dedica a coleccionar parafernalia de la NFL, autos de lujo, entre otras cosas que destinó estos 104 millones de dólares. Escribió un libro que se llama El banquero del diablo, que también le debe estar dejando algo de regalías, aunque no creo que tanto como la FIP norteamericana, ¿no? En toda esta historia los periodistas no reciben nada, ¿no, Tomás? ¿Y nosotros, sí, los periodistas? No, con suerte nos podemos mirar los datos de Bradley Birkenfeld, pero en este caso ni siquiera, porque no fue una filtración, claro, digamos, por ahí cuando contamos estas historias son filtras, eso es lo que yo decía, los Panama Papers o los Wikileaks son filtraciones donde los periodistas sí tenemos el tesoro más jugoso para nosotros, es eso, acceder a esa información y poder mostrarla y contar las historias que hay detrás de esa información que algunos pretenden ocultar. Pero en este caso nada, no sabemos ni los nombres de estos 5.000 clientes norteamericanos, ni, digamos, cuáles eran los mecanismos y medidas que estaban utilizando para evadir impuestos en Estados Unidos. En ese sentido, termina siendo que las autoridades tributarias empiezan a promover esto, autoridades tributarias, otros organismos regulatorios, a promover la existencia de arrepentidos, pero se quedan ellos con la información. ¿Y en el libro no contó nada? El libro no lo leí, voy a leerlo y para la próxima les prometo que puedo, pero no, nombres evidentemente no dijo, ¿no? No dice quiénes son los individuos que están vinculados a esas estructuras. Claro, La parte tal vez más jugosa de todo, ¿no? Claro. Che, y de Hernán Arbizu, el nuestro, ¿qué nos podés contar? Y Hernán Arbizu es un ex trabajador del JP Morgan, que trabajaba en Nueva York. La gloriosa JP, siempre. La gloriosa JP, que después de mandarse algunas macanas contables
que pensaba él que iba a poder resolver de manera muy sencilla entre varios clientes que tenía, pasó plata de una cuenta a la otra y se terminó viendo acorralado porque los clientes empezaron a reclamarle la plata que le faltaba en sus cuentas. Él no pudo cubrir esas cuestiones que estaba haciendo, esas manganetas que estaba haciendo, y lo que terminó es escapándose de la justicia y del propio banco, que lo empezaron a denunciar, y de los propios clientes que no eran nenes ni nenas de pecho, viniendo a la Argentina a traer sus datos, a llevarse sus datos, perdón, de sus máquinas, y a presentarse en la justicia y denunciarse en la justicia como yo soy un facilitador de la fuga y la evasión de los grandes millonarios de la Argentina, entre otros, causa que, como el 99% de las causas sobre evasión en la Argentina, y no en otros países, en Argentina no avanzan. Les mencionaba antes el caso de Francia, el caso de Bélgica, el caso de Italia, de España, donde se persiguió al banco y a los evasores y pagaron los impuestos. En el caso de las denuncias de Arbizu con las cuentas y con los datos muy precisos sobre las cuentas y sobre cuánta plata y qué empresas habían sido creadas en distintos paraísos fiscales para administrar esas cuentas, bueno, en el caso de él, la causa jamás avanzó, al punto que finalmente él terminó alcanzando un acuerdo otra vez con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para prestar una colaboración allí. Estuvo 2 años en Cannon Rikers, en Nueva York, y desde entonces volvió a la Argentina y ahí está. Contemos es su gran buen caso para entrevistar, Santiago. Su gran denunciado era el Grupo Clarín. El Grupo Clarín era uno de los principales denunciados, pero la verdad que estaban todos. Pero digo, se hizo famoso con eso. Sí. Él lo que empezó a hacer es una cobertura política de su problema judicial. Claro. Y para evitar, lo que quería evitar era terminar siendo deportado a Estados Unidos, y prefería ser juzgado aquí y juzgado, digamos, todo lo que él había facilitado aquí. Bueno, no terminó siendo nada de lo que él había facilitado, aunque suministró todas las pruebas. Nada de eso, que estuvo a cargo del juez Sergio Torres durante mucho tiempo, avanzó. La causa no avanzó. Él fue a prestar declaración a una comisión bicameral que se creó en el Congreso para cuando fue la filtración del HC, otra filtración, pero para explicar cómo funcionaba. Bueno, finalmente no terminó habiendo consecuencias ni para el JP Morgan en Argentina, ni para los usuarios de los servicios que prestaba, y él en cambio terminó alcanzando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para suministrar información. No se sabe cuál es la información que suministró. Entre la gente que estaba involucrada, por eso mencionaba a Marita, porque también estaba Alfonso Pratgay. Claro. Y nada, cuando fue el cambio de gobierno, se finalmente determinó que la demanda no iba nunca a avanzar y terminó llegando a un acuerdo con las autoridades yanquis para ir a suministrar información allá. Volvió y está activo en redes sociales. Buenísimo. Pero no habla de este tema. Te vamos a pedir el contacto, después Pablo le va a tirar un tirito para ver si lo tenemos acá la semana que viene. Y si no, los amigos, el amigo Leandro Renú ha escrito un libro conjunto con Ignacio Chausis llamado Morgan Papers, donde cuentan muy precisa la historia. Lo que tiene lindo esto es que hay muchas historias muy interesantes detrás, y por suerte los periodistas nos hemos encargado en muchos casos de juntar todos los microrelatos que hay alrededor de eso y presentarlos en publicaciones, que por ejemplo los Morgan Papers es una crónica larga que está muy buena para leerse. Che, Tomás, sabes que se nos fue volando el programa, no sabes cuánto te lo agradezco. Bueno, sabes, te lo agradezco en privado, pero públicamente también. Fuiste un excelente compañero, me enseñaste muchísimo. Este programa es un ejemplo de lo privilegiado que fui de tenerte y trabajar con vos. Te agradezco muchísimo que en un día tan complicado hayas estado conmigo. Y ahora se está yendo, están por entrar la gente del próximo programa, así que te tengo que despedir. Lo mismo acá Guillermo y Pablo te dirán una última palabra, pero 1.000.000 de gracias, en serio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguiremos peleándonos un montón, Santi, entonces. Bueno. Bien, hablábamos con Tomás Luqui, periodista de Página 12 y coautor junto a Santiago Donel del libro Argent Papers, imperdible por cierto. Saludamos a todos los que forman parte de este programa. Primero a nuestro segundo hogar, Radio Arroba, Nico Zamorano, Diego Rodríguez en la dirección. El señor Juan Pablo del otro lado de la magia, de aquel lado de la pecera.
Y a Julián Doyle, la producción, Santiago, Pablo, despídanse de su público. Bueno, gran programa. Gran Otra vez. programa, otra vez Tomás la rompió, un gusto tenerlo acá. Para alquilar balcones, señores y señoras. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por todo y hasta el próximo lunes. Comienzo del espacio publicitario. ¿Querés hacer tu programa? Escribinos a contacto@radio@.com y te vamos a comentar cómo tenés que hacer para ingresar a